Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes. Y si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante esperando por ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando furor en las redes sociales y en el mundo de la farándula turca, la esperadísima publicidad de Turkish Airlines con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, la combinación soñada se hizo realidad. Y por lo que hemos visto promete ser épica. ¿Pero por qué tanto revuelo? Bueno, para empezar, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son actores talentosísimos, guapísimos y con una base de fans enorme, tanto en Turquía como a nivel internacional. Han protagonizado series de televisión muy exitosas, y su sola presencia en un proyecto ya es garantía de atención. Además, ambos son muy populares en el mundo de la publicidad. Han sido imagen de muchísimas marcas importantes, y saben cómo conectar con el público. Su carisma y su profesionalismo son evidentes en cada anuncio que hacen. Pero el factor clave aquí, el que ha encendido la mecha de la expectativa, es la química que tienen. Y es que aunque no se ha confirmado oficialmente, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem han estado circulando por años. Muchos fans esperan que estén juntos, y verlos juntos en pantalla es un sueño hecho realidad para muchos. La expectación se magnifica por la misteriosa danza de declaraciones, desmentidas y guiños que ambos artistas han cultivado, alimentando las fantasías de sus seguidores. Así que cuando se anunció que iban a protagonizar un comercial para Turkish Airlines, las redes sociales estallaron. Las expectativas eran altísimas, la emoción era palpable y la pregunta era, ¿estará a la altura de lo esperado? ¿Qué nos deparará este encuentro? ¿Logrará este comercial satisfacer las expectativas de millones de personas? Y bueno, para responder a todas estas preguntas, hoy vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Vamos a hablar de los detalles que se han filtrado, de las fotos que han salido a la luz, de las reacciones de los fans y, por supuesto, de mis propias impresiones. Analizaremos cada elemento, cada pista, cada detalle que nos acerque a la comprensión de este fenómeno publicitario. Así que prepárense para un viaje lleno de spoilers, análisis y sobre todo mucha emoción. Lo primero que tenemos que mencionar es el secretismo con el que se ha manejado este proyecto. Turkish Airlines siempre ha sido muy cuidadosa con sus campañas publicitarias, y esta no ha sido la excepción. Han mantenido los detalles en secreto durante mucho tiempo, lo que obviamente solo ha servido para aumentar la expectación. El hermetismo en torno a la producción ha sido estratégico, cada filtración, cada imagen robada, ha sido cuidadosamente considerada para generar más interés y curiosidad. Sin embargo, gracias a algunas filtraciones y a las redes sociales, hemos podido ir armando el rompecabezas. Se sabe que el rodaje se llevó a cabo en diferentes locaciones, incluyendo Estambul y, aparentemente, también algún lugar exótico. Esto ya nos da una pista de que la publicidad va a ser ambiciosa y con una producción muy cuidada. La elección de Estambul como locación es natural, dada la identidad de Turkish Airlines, pero la posibilidad de locaciones exóticas eleva la propuesta y sugiere una narrativa que va más allá del mero viaje. Las primeras imágenes que salieron a la luz fueron fotos del rodaje, donde se podía ver a Hande y Kerem en diferentes escenas. En una de ellas se les veía compartiendo una mesa, lo que ya desató los rumores de que podrían interpretar a una pareja. La intimidad de la escena, la cercanía física y la mirada entre ambos actores alimentaron la especulación. En otra se les veía disfrutando de un paseo por una ciudad europea, lo que sugiere un ambiente romántico y viajero. La elección de la ciudad, los gestos entre ellos, el vestuario, todo contribuyó a crear una atmósfera de ensueño y aventura. Además, se filtraron algunos detalles sobre la trama, que, según parece, se centra en la experiencia de viajar con Turkish Airlines y en la conexión que se establece entre las personas durante estos viajes. Se habla de encuentros inesperados, de momentos de alegría y de la posibilidad de vivir nuevas aventuras. La premisa del anuncio es atractiva, el viaje como catalizador de relaciones humanas, el encuentro de culturas y la posibilidad de forjar lazos significativos en entornos desconocidos. Y claro, no podemos olvidar la moda. Turkish Airlines siempre cuida mucho el vestuario y la estética de sus anuncios, y esta vez no será diferente.
Se espera que Ande y Kerem luzcan looks espectaculares, que reflejen el estilo de la marca y que, por supuesto, nos deslumbren a todos. La moda, en este caso, no es solo un elemento estético, sino también un lenguaje que comunica estatus, elegancia y el espíritu aventurero que evoca la marca. Se espera que los vestuarios sean un reflejo de la calidad y el lujo que caracterizan a Turkish Airlines. Pero lo más importante de todo es la química entre Ande y Kerem. En las fotos y vídeos que se han filtrado, se puede ver la complicidad y la conexión que existe entre ellos. Su mirada, sus gestos, todo parece indicar que la magia que tienen en pantalla es real. La forma en que se miran, la sutileza de sus interacciones, la naturalidad con la que se mueven juntos, todo sugiere una conexión profunda, que trasciende la mera actuación. Por supuesto, las reacciones de los fans han sido de lo más variadas. Algunos están eufóricos, celebrando la oportunidad de ver juntos a sus ídolos. Expresiones como por fin, nuestro sueño hecho realidad, y no puedo esperar a verlo, inundaron las redes sociales. Otros se han mostrado más cautelosos, esperando a ver el resultado final. La prudencia es una reacción natural, el deseo de no idealizar un proyecto y esperar a juzgarlo por sus propios méritos. Y algunos, como siempre, han aprovechado la ocasión para sacar sus teorías y especulaciones sobre la vida privada de los actores. La imaginación de los fans, impulsada por el misterio y el deseo, ha generado todo tipo de conjeturas sobre la naturaleza de la relación entre Ande y Kerem. En mi opinión, la publicidad de Turkish Airlines con Ande Erzel y Kerem Bürsin tiene todo para ser un éxito. Tiene a dos estrellas muy queridas, una historia atractiva, una producción de alta calidad y una marca que siempre cuida los detalles. La combinación de estos elementos crea una fórmula ganadora, que promete atraer la atención del público y generar un impacto significativo. Pero, ¿qué es lo que más esperamos? Pues creo que todos queremos ver si la química entre ellos traspasa la pantalla y nos enamora. Si logran transmitir esa magia que tanto esperamos. La clave del éxito reside en la capacidad de los actores para conectar con el público y generar emociones auténticas. El anuncio no solo debe ser visualmente atractivo, sino también emocionalmente resonante. Y ahora hablemos de lo que he podido recopilar sobre este esperado anuncio. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Según las últimas noticias, el anuncio completo ya está casi listo para ser lanzado. Los insiders de la industria afirman que el rodaje ha finalizado con éxito, y que el proceso de edición y postproducción está en la etapa final. La fase de postproducción es crucial, pues en ella se perfeccionan los detalles, se añade la música, se ajustan los colores y se crea la atmósfera final. El resultado final depende en gran medida de la habilidad de los profesionales involucrados en esta etapa. Además, se rumorea que el anuncio tendrá una duración de varios minutos, lo cual es inusual para una publicidad. Esto nos da una idea de la ambición del proyecto y de la importancia que Turkish Airlines le da. La duración inusual sugiere una narrativa más elaborada, una historia que va más allá del simple mensaje publicitario. Esto podría significar un mayor impacto en el espectador y una mayor capacidad para generar engagement. También se ha especulado sobre la fecha de lanzamiento. Algunos medios turcos afirman que el anuncio podría estrenarse muy pronto, posiblemente en las próximas semanas. La expectación crece a medida que se acerca la fecha, y las redes sociales hierven de anticipación. Los fans revisan constantemente las noticias y los perfiles de los actores en busca de pistas y adelantos. Y por supuesto, la campaña publicitaria incluirá vídeos cortos, imágenes promocionales y entrevistas a los actores. La estrategia de marketing es integral, combinando diferentes formatos y plataformas para maximizar el alcance y el impacto del anuncio. Y por último, hablando de lo que más interesa a los fans, se dice que este anuncio tiene un guiño especial para los seguidores de Ande y Kerem. Es un guiño a la conexión que se cree que existe entre ellos, es algo que está diseñado para emocionar y despertar sentimientos en el público. Este detalle es el que puede convertir un anuncio en un fenómeno, pues conecta directamente con las emociones y los deseos de los fans. El guiño podría ser un gesto, una frase, una mirada, cualquier elemento que evoque la complicidad y la cercanía entre los actores. Así que amigos, la espera está a punto de terminar. Estamos a punto de ver el resultado de esta colaboración que ha generado tanta expectativa. La cuenta regresiva ha comenzado, y la emoción es palpable. El público está listo para recibir este anuncio y juzgarlo con expectación. Y ahora, después de toda esta información, ¿cuál es mi opinión?
Bueno, creo que este anuncio tiene un gran potencial. Creo que Turkish Airlines ha hecho una apuesta segura al él. Elegir a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos tienen todo para hacer de esta publicidad algo inolvidable. La elección de los actores es clave, pues son ellos quienes darán vida a la historia y conectarán con el público. Su carisma, su talento y su química son los ingredientes esenciales para el éxito. Espero que la historia sea interesante, que la producción sea impecable y que la química entre ellos sea mágica. Estoy seguro /a de que nos van a sorprender. La combinación de una buena historia, una producción de alta calidad y la química entre los actores es la clave para el éxito. El anuncio debe ser capaz de emocionar, entretener e inspirar al público. Y como siempre estaré atento /a cada detalle, a cada imagen, a cada vídeo que se publique. Y por supuesto, les mantendré informados de todas las novedades en el canal. El seguimiento de la campaña es fundamental para mantener al público informado y conectado con el proyecto. Los canales de comunicación deben estar activos y actualizados para ofrecer contenido relevante y mantener el interés del público. Ahora vamos a recapitular los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la expectación que ha generado la publicidad de Turkish Airlines con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los detalles que se han filtrado, las fotos y vídeos del rodaje. Hemos discutido sobre las reacciones de los fans y hemos dado nuestras propias impresiones. Y por último, hemos hablado de las expectativas que tenemos sobre el anuncio final. El análisis de los puntos principales ayuda a consolidar la información y a proporcionar una visión general del tema. La recapitulación es una herramienta útil para el espectador, que puede recordar los aspectos más importantes del vídeo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para saber un poco más sobre este emocionante proyecto. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué esperan ustedes de esta publicidad? ¿Están emocionados /as por verla? ¿Qué teorías tienen sobre la posible historia? Me encantaría leer sus opiniones. La interacción con el público es fundamental para crear una comunidad y fomentar el diálogo. Los comentarios son una fuente valiosa de información y permiten comprender las diferentes perspectivas del público. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y temas interesantes preparados para ustedes. El apoyo del público es esencial para el crecimiento del canal. Los likes, las suscripciones y las notificaciones son indicadores de éxito y motivan a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** Consideraciones adicionales ***. Para completar aún más este análisis, podríamos agregar algunas consideraciones adicionales. *** El impacto de la publicidad en la imagen de Hande y Kerem ***. ¿Cómo podría este anuncio afectar la percepción pública de los actores? ¿Podría fortalecer su imagen como pareja potencial o, por el contrario, generar más especulaciones y controversias? *** El papel de Turkish Airlines en la narrativa ***. ¿Cómo se integrará la marca en la historia? ¿Será un elemento central o un mero telón de fondo? ¿Qué mensaje busca transmitir Turkish Airlines a través de esta campaña? El contexto cultural ¿cómo encaja esta publicidad en el panorama publicitario turco y en la cultura popular? ¿Hay algún elemento que pueda ser considerado controvertido o innovador? Análisis de la competencia ¿cómo se compara esta publicidad con otras campañas de Turkish Airlines o con anuncios de otras aerolíneas? ¿Qué elementos la hacen única y atractiva? Posibles escenarios futuros ¿qué podría pasar después del lanzamiento del anuncio? ¿Podría haber una segunda parte? ¿Cómo podrían Hande y Kerem seguir colaborando en el futuro? Al añadir estas consideraciones, el análisis se vuelve más completo y profundo, ofreciendo una visión más detallada y compleja del fenómeno publicitario.